Bienvenidos a este encuentro de ideas. Hoy nos sumergimos en un material que aborda una de las preguntas, bueno, yo diría que más antiguas, ¿qué separa a los que alcanzan la prosperidad de los que no? El texto que analizamos defiende una idea bastante contundente. Sí, la idea de que la clave no es la suerte ni el trabajo bruto, sino un conjunto de hábitos y mentalidades que se cultivan día a día. Y esto nos lleva directamente a la cuestión central de hoy. ¿Es la situación financiera de una persona fundamentalmente el resultado de sus decisiones individuales? O sea, de su disciplina de ahorro, su gestión del riesgo, su responsabilidad. ¿O por el contrario, es esta una visión que simplifica demasiado una realidad donde los factores estructurales trazan el campo de juego? Exacto. En este debate yo voy a sostener que el mensaje del discurso es, en el fondo, correcto y sobre todo empoderador. Que la mentalidad y los hábitos son la palanca más poderosa que tenemos para esculpir nuestro propio destino económico. Y yo por mi parte voy a argumentar que, aunque, nadie niega la importancia de los hábitos, centrarse casi exclusivamente en ellos es peligroso. Ignora barreras sistémicas muy reales y fomenta una narrativa que, al final, culpa al individuo por circunstancias que a menudo escapan a su control. A mí lo que me parece más potente de este material es cómo redefine la pobreza. No solo como una falta de dinero, sino como una pobreza de mentalidad. Utiliza una metáfora muy gráfica, la de tener una semilla y elegir entre comértela hoy o plantarla para el futuro. El argumento central es que mucha gente vive en lo que el texto llama el círculo de la supervivencia. Y no se trata solo de pagar facturas, es una mentalidad donde cada euro que entra ya está gastado, ya sea por necesidad o por deseo. Y eso, claro, anula cualquier posibilidad de planificar a largo plazo. La prueba más clara que ofrece es el caso de los dos jóvenes que empiezan en la misma fábrica, con el mismo sueldo. 10 años después, uno sigue igual, quejándose. El otro es dueño de su propia empresa. ¿Qué los diferenció? Pues no fue la suerte. Fue que uno, cada día, dedicaba 1 hora a aprender una nueva habilidad. Esa es la tesis. Las oportunidades siguen a los hábitos. Es una llamada a la disciplina, algo esencial para cualquiera que aspire, por ejemplo, a emprender. Ya, pero es que justo ahí es donde tengo un problema fundamental con el argumento. No es que la idea de plantar una semilla sea mala, claro que no. Es que el discurso ignora por completo de dónde viene esa semilla y sobre todo cómo es el terreno donde se va a plantar. A ver, presenta problemas que son complejos, que son sistémicos, como si fueran meros fallos de carácter. El propio texto habla de trampas de dinero, el consumismo, el miedo a invertir, pero las presenta como debilidades personales. Bueno, en parte lo son. Sí, pero son también sistemas económicos y de marketing diseñados para mantener a la gente en ese ciclo. Y luego están los ejemplos que usa. J.K. Rowling, Oprah, Jeff Bezos, son anomalías estadísticas. Usarlos como modelo es francamente engañoso. Y la frase de «el mayor riesgo es no intentarlo nunca» pues suena genial, pero es un lujo. Para alguien que vive al día, un solo fracaso empresarial no es una lección, puede ser la ruina. En ese contexto, la aversión al riesgo no es cobardía, es pura supervivencia, es racional. Entiendo ese punto, pero creo que subestimas el poder de la agencia personal, sobre todo con el entorno. El discurso insiste en algo que me parece crucial. Tienes el poder de cambiar tu entorno. La frase de «muéstrame a tus 5 amigos más cercanos», ya sé que es una simplificación, pero apunta a una verdad profunda. Si tu círculo se dedica a la queja y a la gratificación instantánea, es muy difícil que tú desarrolles otra mentalidad. La historia de los dos tenderos lo ilustra a la perfección, ¿no? Mismo problema, misma calle, uno se sienta a lamentarse de que no hay clientes, el otro ante la misma realidad decide actuar. Si los clientes no vienen, yo iré a ellos. Es una elección activa. Pero, ¿no es la propia capacidad de elegir tu entorno un privilegio? Lo planteas como si fuera tan fácil como cambiar de bar. Para muchísima gente su entorno no es una elección, es una condición que viene impuesta por su código postal, por las escuelas de su barrio. La trampa del entorno no es solo un grupo de amigos, es la falta de infraestructuras, de oportunidades, de capital social. Pedirle a alguien atrapado ahí que simplemente cambie su círculo es ignorar unas barreras económicas y sociales que son muy, muy reales. Quizás el enfoque no deba ser tan literal. No se trata de una mudanza física, no siempre. Hoy en día, gracias a Internet, puedes rodearte de las mentes más brillantes del mundo. Puedes acceder a cursos, escuchar a expertos. El entorno digital es un ecualizador potentísimo.
Nunca ha sido tan barato y accesible educarse. La barrera ya no es tanto el acceso, sino la voluntad y la disciplina de buscar esa información en lugar de consumir entretenimiento pasivo. Y esa elección de qué dejas entrar en tu mente, esa sí está al alcance de casi todos. Estoy de acuerdo. El acceso digital es una herramienta, claro que sí, pero no es una solución mágica, porque presupone que la gente tiene dos cosas que son muy escasas cuando vives en precariedad: tiempo y energía mental. Después de una jornada de 10 horas o de compaginar 2 trabajos, la fuerza de voluntad para sentarse a hacer un curso online es mínima. A esto se le llama ancho de banda cognitivo. La pobreza agota, y lo que desde fuera se ve como una mala elección, ver la tele en vez de estudiar, en realidad puede ser el único mecanismo de desconexión que esa persona tiene. El día sigue teniendo 24 horas. Esa perspectiva es interesante, pero nos lleva directas al segundo punto: la gestión del dinero. Incluso con poco tiempo, las pequeñas decisiones financieras marcan una diferencia enorme a largo plazo. El texto distingue muy bien entre parecer rico y ser rico. El ejemplo del chico que gana 500 y se endeuda por un móvil de 1000 es la encarnación de esa mentalidad de comerse la semilla. Busca estatus a corto plazo. Y en el otro extremo se menciona a Warren Buffett, que sigue en la misma casa que compró hace 50 años. El principio es universal. Vive por debajo de tus posibilidades e invierte la diferencia, aunque sea una cantidad mínima. A ver, ese argumento no me termina de convencer porque la comparación es, con todo el respeto, absurda. Comparar las decisiones de un multimillonario como Buffett con las de alguien con un salario mínimo es una falsa equivalencia. Para mucha gente, el gasto de supervivencia no es una mentalidad, es una realidad matemática. Los datos lo dicen. Para los hogares con menos renta, los gastos esenciales se llevan más del 60% de sus ingresos. Ahí no hay semilla que plantar, no sobra nada. Y la crítica al móvil de 1000 euros. Hoy un smartphone no es un lujo, es una herramienta de trabajo. Es la única vía de acceso a Internet para muchas familias. O sea, lo que el discurso tacha de mala decisión podría ser una inversión necesaria. Pero el matiz es importante. El discurso no critica tener un teléfono, critica la desproporción, comprar uno de 1000 cuando ganas 500. Se refiere a la decisión impulsada por la presión social, no por la necesidad. Podría comprar uno de 200 que cumpla las mismas funciones. Esa diferencia de 800 euros, esa es la semilla. Se trata de aprender a retrasar la gratificación. Y es un principio que es escalable. El hábito de gastar menos de lo que ingresas es igual de válido para quien gana 500 que para quien gana 50.000. Forjar ese hábito con poco es lo que te prepara para gestionar la abundancia. La mayoría de emprendedores que empiezan de cero entienden esto perfectamente. Entiendo el principio, pero sigue ignorando la presión sistémica. Esa presión social son miles de millones de euros en publicidad diseñados para crear inseguridades y vender estatus. Y además está la utilidad marginal del dinero. Para alguien con pocos recursos, 100 euros hoy pueden significar resolver una emergencia. El valor de ese dinero en el presente es inmenso. Para alguien con ingresos altos, esos mismos 100 euros tienen un impacto mínimo en su bienestar, por lo que ahorrarlos es una decisión muchísimo más fácil. Pedirles el mismo sacrificio a ambos es no entender cómo funciona la economía a escala humana. Pero esa parálisis por las circunstancias es justo lo que el material identifica como el tercer gran obstáculo: la procrastinación. La idea aquí es que frases como «un día empezaré a ahorrar», «un día montaré ese negocio», son la banda sonora del estancamiento. Mientras ese «un día» no llega, se pierde el tiempo. El ejemplo de Jeff Bezos que se cita es paradigmático. Dejó un trabajo increíble en Wall Street para vender libros desde un garaje. Todos le dijeron que estaba loco, pero él entendió que se arrepentiría más de no haberlo intentado que de haber fracasado. El mayor riesgo a menudo es la inacción. El caso de Bezos es, de nuevo, el ejemplo perfecto de sesgo de supervivencia. Se cuenta la historia omitiendo los detalles clave. Su garaje estaba respaldado por una educación en Princeton, experiencia en el sector financiero y, bueno, una inversión inicial de sus padres de cientos de miles de dólares. Su red de seguridad era gigantesca, su riesgo estaba totalmente amortiguado. Para una persona sin ese capital, empezar un negocio no es un riesgo calculado, es un salto al vacío.
El miedo a emprender no es irracional, es la consecuencia de saber que un fracaso puede significar la ruina. Llamar a esa prudencia procrastinación es no entender la diferencia abismal entre apostar con fichas que te sobran y apostar con el dinero del alquiler. Ahí creo que te centras en el caso extremo y pierdes de vista el principio aplicable a todos. La lección no es sé como Bezos, sino actúa a tu escala. Volvamos al ejemplo de la fábrica. El que prosperó no hipotecó su casa, tomó un riesgo minúsculo, dedicar 1 hora de su tiempo libre. No arriesgaba su sustento, pero estaba invirtiendo en su futuro. La acción genera momentum. Empezar, aunque sea en pequeño, te saca de la queja y te pone en el camino de la creación. El material es muy duro con el hábito de culpar a otros, al gobierno, al jefe. En el momento en que depositas la culpa fuera, cedes tu poder. Yo lo veo de otra forma. Es cierto que la queja pasiva no lleva a ningún lado, pero a veces lo que se llama queja es en realidad la identificación de una injusticia sistémica. Y culpar a la víctima bajo el disfraz de empoderamiento es una narrativa muy conveniente para que nada cambie. Decirle a alguien cuyo salario no le permite vivir con dignidad que su problema es su mentalidad de queja es cruel. Es vital distinguir entre las excusas para no actuar y el análisis crítico de las estructuras, y el discurso mezcla ambas cosas. Ahí reside su peligro. En resumen, y reconociendo que existen factores externos, mi conclusión es que el mensaje central de este material es de empoderamiento. Defiende que, al final, el control reside en las decisiones diarias. Cambiar cómo gestionamos nuestro tiempo y dinero, asumir la responsabilidad y empezar a actuar hoy con lo que tengamos, son pasos concretos y universales. Es una llamada a la acción individual como principal motor del cambio. Para concluir, mi postura es que, si bien la disciplina y la responsabilidad son virtudes, este discurso ofrece una solución individual a problemas que son, en gran medida, sistémicos. Al poner todo el peso sobre el individuo, corres el riesgo de culpar a la gente por fracasar en un juego que puede estar trucado. El esfuerzo personal es necesario, claro, pero rara vez es suficiente. Es fundamental combinarlo con la lucha por cambios estructurales que generen un terreno de juego más justo para todos. Esta conversación, creo, pone de manifiesto una tensión fundamental entre el poder de la voluntad individual y el peso innegable de las circunstancias. Exacto. Y el material que hemos analizado nos obliga a todos a reflexionar sobre dónde trazar esa línea. Nos fuerza a equilibrar la autoexigencia con una comprensión compasiva de un mundo que es complejo y a menudo desigual. Sin duda hay mucho más que explorar aquí.